Muy buenas noches. No podemos continuar con el culto sin mencionar algo muy importante. En el mes de octubre no solamente se recuerda a las madres, sino también se recuerda, y hoy precisamente, 31 de octubre, se recuerda el Día de la Reforma. Y es muy importante porque ellos, entre otras cosas, hicieron énfasis en la palabra de Dios, que hoy se va a exponer, entre otras cosas. Martín Lutero, digamos, no surgió de la noche a la mañana, él fue influido por otras personas. Esto sucedió en el siglo XVI, más precisamente en 1517. Y digo que fue influido aún desde la época medieval. Un tal en Lyon, Francia, Pedro Baldo, que comenzó a cuestionar a la iglesia institucional. 1100. 1300, John Wycliffe en Inglaterra también hizo lo suyo. Y después, bueno, en Italia, Girolamo Savonarola, no puede ser otro que italiano. Y otros, William Tyndale, el mismo Lutero, es el que se encargó de clavar esa famosa 95 tesis sobre la iglesia de Wittenberg en Alemania. Y después de él otros, ¿no? Otro que también. Y luego se acuñó esa frase que dice, iglesia en la reforma siempre reformada. Digamos que tenemos que aún velar en nuestros tiempos, velar para que la palabra de Dios y otros temas doctrinales, por supuesto, tengan vigencia, actualidad y sean pertinentes para la iglesia hoy. Es nuestra tarea, así que tenemos esa responsabilidad que a otros les costó la vida, por precisamente quejarse, declarar estas cosas, decirlas, les costó la vida. Así que hoy recordamos, no hay nada para celebrar, porque se llevó muchas vidas, pero sí recordarlos y tenerlos muy presentes. Muy bien, Jesús enseñó de muchas maneras y de muchas formas, caminando, sentado en el templo, con sus discípulos en diferentes circunstancias, a través de parábolas, a través de milagros, muchísimos métodos utilizó. Pero también enseñó a través de las oraciones. Y cuando menciono esto, enseguida vamos a recordar cuando sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y ahí le dio ocasión para enseñarles sobre el Padre Nuestro. En otra oportunidad, cuando Jesús libera a un muchacho, los discípulos les dicen, Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y entonces Jesús le dice, porque esta clase no sale si no es con oración y ayuno. Exactamente. Muy bien. Y hoy vamos a ver otras de esas oraciones que Jesús hizo. Y me voy a referir a Juan 17, que todos conocemos. Y Juan 17 es conocida como la oración sacerdotal de Jesús, ¿sí? Porque esta oración como sacerdote, él intercede, él pide por sus discípulos, ¿no? Pero hoy la vamos a llamar oración misional. ¿Por qué? Porque no solo Jesús intercede por sus discípulos, sino que los envía, los encomienda, lo vamos a ver ahora, a sus discípulos. Así que tanto es oración sacerdotal porque intercede, pero intercede específicamente, no solo para que Dios los cuide, sino para ser enviados a misionar. Recién lo cantamos. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que, y Juan 17 es una de las varias despedidas que hizo Jesús, ¿no? Antes de ir a la cruz. Y le dice en Juan, a los que me diste siempre fueron tuyos y han obedecido tu palabra. Y claro, los encomienda en las manos de Dios Padre, porque sabía en dónde los iba a dejar, en qué mundo los iba a dejar. Un mundo hostil, un mundo que fue en contra de él, iba a ir contra sus discípulos también. Pero el versículo clave podríamos decir que es el 15. Dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que los protejas del mal o del maligno. No ruego que lo quites del mundo. ¿Por qué Jesús ora de esta manera? ¿Por qué Jesús pide dejarlos en el mundo a los discípulos? No solamente porque él tenía que regresar a la casa del Padre, sino que los discípulos tenían una tarea todavía que concluir, una tarea que Jesús mismo comenzó. Entonces tenía que cumplir esa función, estar todavía en el mundo. No ruego que lo quites del mundo, dice. Y la respuesta a esta pregunta que hice, ¿por qué dejarlos en el mundo? Encontramos esta respuesta en la misma oración de Jesús, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. No solo porque él tenía que regresar, sino que los discípulos tenían que quedarse. Es decir, es que si los discípulos se iban, ignoraban su vocación, porque ellos tenían que cumplir una tarea, la de llevar su palabra. Entonces ellos tenían que quedarse. Y como dije, Jesús va a enseñar a través de esta oración, pero también nos va a hablar a nosotros. No solamente encomienda a los discípulos, sino que también le dice al Padre que nos guarde a nosotros y que nos cuide también al ser enviados. Así que hemos sido dejados aquí para aprender a confiar en Dios, tanto los discípulos como nosotros. Hemos sido dejados aquí para aprender a confiar en Dios. Y dice en su oración, Padre, yo ruego por ellos, guárdalos en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Recordemos en el capítulo 14, cuando Jesús menciona y le dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. La confianza tenía que estar puesta en Dios. Así como Jesús los guardó, le pide al Padre que los guarde, que los proteja, que los cuide, que les provea a los discípulos. Así que esta confianza no solo tenía que estar puesta en Dios, sino que esa turbación, esa angustia iba a desaparecer en la esperanza de que Dios los iba a cuidar. Así que ya de entrada esta oración intercesora de Jesús pone en evidencia el amor que Jesús tenía por sus discípulos. Él estaba preocupado. Él había vivido aquí en la tierra. Él no era de aquí. Juan también nos recuerda al comienzo de su evangelio. El Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Él era del cielo, él no era de esta tierra, pero vino, se encarnó, vivió entre nosotros, sufrió con nosotros y fue a la cruz por nosotros. Así que ya desde el comienzo le ruega al Padre que los discípulos confíen en Dios, que depositen su confianza, su seguridad en Dios. Lo otro que tenemos es que hemos sido dejados aquí para aprender sobre el discipulado.
Y encontré, fíjense, 2 versículos en esta oración que hablan acerca de eso. En relación con los discípulos, le dice, las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Recibieron la palabra, creyeron en Dios, estuvieron con Jesús, siguieron a Jesús, los discípulos. Pero después dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No se está hablando del discipulado aquí. Jesús les enseñó toda su vida, durante el tiempo que estuvieron con ellos, acerca del reino de Dios. Y dice, pero también yo ruego por los que han de creer, porque ellos le van a predicar la palabra de Dios. El modelo que Jesús estableció para llevar adelante el reino de Dios es precisamente el discipulado. Y escogió invertir en vidas. Recordemos cuando Marcos nos relata el llamado de los discípulos. Dice, la noche anterior fue a orar al monte y al amanecer escogió a los discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Para que estuvieran con él, caminando, enseñando, dialogando, siendo enviados, siendo entrenados para hacerlo, para que estuvieran con él durante todo el tiempo que él estuviera en la tierra y luego enviarlos a predicar. Hoy en día el discipulado se limita a los primeros años, lamentablemente, a los primeros años de nuestra vida cristiana. Pero no es así. El discipulado es para siempre. No importa cuántos años tengamos, siempre vamos a ser discípulos y siempre vamos a aprender. Termina el discipulado cuando estamos en el umbral de la gloria de Dios. Ahí entonces se termina el discipulado porque ya le vamos a ver cara a cara a Jesús. Pero mientras tanto, somos discípulos y tenemos que hacer discípulos. Todos sabemos que el discípulo es más que un alumno que se sienta a escuchar y aprender. Es precisamente un aprendiz que camina con su maestro, aprende con su maestro, caminando con Jesús. Ser discípulo de Jesús es caminar con Jesús. ¿Alguna cuestión? Hemos sido dejados aquí para aprender sobre la unidad. También dice Jesús en su oración, guárdalos para que sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El Señor oró por esta unión. Es más, trabajó por esta unión. ¿Sí? Él dio su vida por esta unidad. Fue a la cruz para que nosotros tengamos comunión precisamente con el Padre. Así que la unidad, yo creo no decir ninguna sorpresa, la unidad no la tenemos que trabajar. Ya Jesús la logró en la cruz. Nosotros tenemos que afianzar esa unidad. Nosotros tenemos que reconocer esa unidad. Pablo dice que esta unidad es más que una fe, un bautismo, un Señor. Dice Pablo en Efesios, seamos solícitos en guardarla. No dicen trabajar por la unidad. La unidad ya está lograda precisamente en la cruz. Entonces, en la medida que la asumamos y la ejerzamos, esta unidad,
Dios será obedecido, será honrado y su plan será acompañado por nosotros. Pero otra cosa también es que hemos sido dejados aquí para aprender sobre el gozo. Y dice Jesús en esta oración: ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Introduce este concepto Jesús aquí. Dice que los discípulos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice Jesús que nosotros no somos del mundo. Bueno, vivimos en el mundo, estamos en el mundo, nos vamos a quedar en el mundo hasta que Jesús vuelva o nos lleve, pero dice aquí que no somos del mundo. Una vez que hemos recibido a Jesús en el corazón, a partir de allí, formamos parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Y a partir de ese momento, como dice el apóstol Pablo, somos ciudadanos del reino. Somos ciudadanos del reino de Dios, somos ciudadanos del cielo. Estamos en el mundo, pero como también Jesús, no somos del mundo. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, sufrimos con el mundo, pero no, nuestra ciudadanía no está aquí. Bueno, Pablo dice en Colosenses: no pongas la mira en las cosas de la tierra, poner la mira en las cosas del cielo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos recuerda. Así que hemos sido dejados aquí para aprender sobre el gozo. Y yo dije que cuando tenemos a Cristo en el corazón, somos hijos de Dios. Y eso nos hace una diferencia precisamente con el mundo. En el mundo, para tener gozo, alegría, generalmente busca las cosas materiales. Porque para el mundo las cosas materiales es como una realización, es como una conquista y los pone contentos. Pero para los cristianos el gozo no proviene desde afuera, sino surge, emana desde nuestro interior. Es precisamente el gozo de Dios que tenemos, no de las cosas materiales. No vivimos para o por las cosas materiales. Vivimos de las cosas materiales. Las cosas materiales nos sirven a nosotros. Nosotros no servimos a las cosas materiales. Es un principio que se repite una y otra vez a través de los siglos. Pero hay que insistir, porque tenemos que aprender en esto. Muchas veces nos aferramos, yo digo, demasiado a las cosas materiales. No son nuestro gozo. No son nuestro gozo. En varias situaciones he escuchado a muchas personas que están en una situación extrema de salud, a punto de morir. Y hubiesen dejado todo, todos los bienes, por seguir viviendo. Y aún aquellos que sobrellevaron una enfermedad extrema, hay como un repensar otra vez en los valores del mundo, en los valores que le damos a las cosas materiales. No es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Amén? Así que otra de las cosas que encontré aquí es que hemos sido dejados aquí para aprender sobre la esperanza. Y dice: aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Otra vez recordamos en Juan 14, dice Jesús: voy pues a preparar lugar para vosotros. Debemos tener total certeza, debemos tener esperanza, seguridad de que vamos a estar con Jesús. Y se lo pide al Padre: a donde yo voy, yo quiero que ellos estén conmigo. Y es una promesa de Jesús, es una promesa de Dios.
En donde Él está, nosotros también vamos a estar. Y es en esa esperanza y en esa promesa que nos debemos aferrar. Todos nosotros, todos los hijos de Dios, vamos a compartir esta esperanza de la eternidad. Y yo digo, y me atrevo a decir, que aquí la estamos anticipando, esa eternidad. Otra de las cosas que tenemos en Juan 17 es que hemos sido dejados aquí para aprender sobre el amor. Y dice Jesús, para que ese amor con que me has amado esté en ellos. Y el mejor modelo que hay de este amor es el amor del Padre hacia el Hijo, el amor de Dios hacia Jesús. Y este es el reflejo que pretende Jesús que nosotros tengamos, aún entre nosotros. No solo amar a Dios, sino amarnos unos a otros. El ejemplo debe ser el amor de Dios Padre con el que tuvo con Jesús. En el Antiguo Testamento se nos enseñó que debemos amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Pero ese es un poco egoísta, porque es el amor propio con el cual yo voy a amar a mi semejante. Lo que Jesús propone acá es tomar el modelo divino. Así como Dios Padre amó a Jesús, el modelo divino es que nosotros debemos amar a nuestro semejante como Jesús nos amó a nosotros. No el amor propio, sino el amor de Jesús. ¿Y cómo nos amó Jesús? Con un amor sacrificial. Y Él quiere que nos amemos de esa forma. El que permanece en mí y yo en Él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Recuerdan la parábola de la vid y los pámpanos? Así que es responsabilidad de cada hijo de Dios cuidar esa permanencia, esa intimidad, esa relación con Dios. Y por último, hemos sido dejados aquí con un propósito. Y dice, les he dado tu palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí está el envío. Aquí está el envío. Por eso la oración misional. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Es el mismo envío que hace Dios, el que le hizo a Jesús y que nos hace también a nosotros. Ese mismo envío para predicar, para anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no lo conocen. Está bueno compartir el mensaje con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de oficina, compañeros en la escuela, vecinos, gente que pasa por la calle. Está muy bien eso y hay que hacerlo. La iglesia está llamada a eso, a hacer eso, a compartir el mensaje con aquel que todavía no ha escuchado. Mi pregunta es, ¿por qué algunos tienen 2 oportunidades o más de escuchar el mensaje de Jesús, mientras que otros no tienen ninguna oportunidad? Hay países en donde predicar el Evangelio uno corre riesgo de vida. Uno no puede llevar una Biblia, no puede tener una Biblia, no puede evangelizar en la calle como los jóvenes hicieron aquí en Wilde. No lo pueden hacer. Los llevan preso o lo pueden terminar con su vida. Ellos no tienen ninguna oportunidad de escuchar. En cambio, otros, y específicamente más en América Latina, esta América Latina católica, me refiero a la llegada de los españoles. ¿Por qué? Mi pregunta es,
tienen oportunidad de escuchar 2 veces el mensaje y otros ninguna. Les dejo este desafío y llevar un evangelio como el de Jesús, encarnacional. Pablo lo dice allí al final, el capítulo 2 de Filipenses, dice que en el famoso himno, dice que Jesús tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la misión encarnacional de Jesús. Y Jesús nos invita a hacer lo mismo, a encarnar nosotros mismos el mensaje de Jesús. No tan solo decirlo, sino también vivirlo. Que ese sea nuestro desafío de ahora en más. Vivir, encarnar el Evangelio de Jesucristo como hijos de Dios. Dios les bendiga.